una visión que produzca acción buena y reacción positiva, sin coacción, sin fracción. Que prendamos todos los días el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Que aprendamos todos los días de la palabra de Dios. Que comprendamos con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos desprendamos de lo que no nos sirve y nos desprendamos también de tesoros materiales para ayudar al necesitado. Ahora lo podemos hacer perfectamente a través del MAS. Y quitarnos sobre todo esos viejos ropajes, desprendernos de todo lo que nos sobra. Entender que el Señor desprende de la iglesia la mala hierba y la lleva al fuego para que quede sobre el trigo. Y entonces, emprendiendo la marcha todos los días, sabiendo que el Señor va a nuestro lado y que con su espíritu en nuestro corazón podemos reprender toda obra de tinieblas, todo lo malo que hay en la sociedad, en la política, en los negocios, todas las malas conductas nuestras o ajenas. Y por supuesto, eso hará que cada día el Señor dé una sorpresa para nosotros. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Dígale, hoy nos postramos ante el Cordero. Y hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder, hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Dígale una vez más, soy redimido. Soy redimido y mis pecados tú llevaste. Y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Y hoy nos postramos ante el Cordero. Y hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder, hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias, Señor. Hoy podemos confesar, Señor, tu nombre. Hoy
podemos confesar, Señor, nuestro amor por ti, Dios. Y gracias, Señor, por ese acto tan maravilloso en esa cruz, Dios. Porque ese acto, Señor, nos dio libertad, nos dio vida eterna, Señor. Y ese acto, Señor, esa sangre derramada representa mucho para nosotros, Dios. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder Gracias, en poder tu en ti, sangre, Señor. Jesús. Hay poder en tu Las sangre, cadenas rotas son y Gracias, la Señor. enfermedad llevó. Hay Poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. todo Gracias, ciego Señor. verá Y todos confesarán, Dios, dígale una vez más. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Dígale, mi Cristo Cordero. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Oh, Dios, tu Cristo, mi Cristo, Señor, tu sangre nos salvó. Tu Cristo nos salvaste, Dios. Tu Cristo diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre nos salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa sangre derramada, Dios, por nuestra vida. Gracias, Dios, por esa sangre que cubrió nuestros pecados, que hoy nos permite confesar con libertad tu nombre, que hoy trae sanidad, que hoy trae perdón, Dios. Gracias, Señor. Gracias por eso, Dios. En tus manos estamos, Señor. Espíritu, ven a nuestra vida y cámbianos, renuévanos, trae, Espíritu, un nuevo poder de libertad, de sanidad a nuestra vida, una nueva capacidad, Señor, para adorarte, Señor. Permite, Dios, que con tu Espíritu podamos, Dios, hacer tu voluntad, que podamos ser guiados, Dios, por lo que tu Espíritu quiere decirnos, por lo que tu Espíritu, Señor, tú a través de tu Espíritu quieres, Señor, decirnos y revélanos tu voluntad, Señor, a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy queremos, Señor, adorarte, Dios. Hoy queremos bendecirte, Señor, y poder, Dios, seguir en tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Y vamos a cantarle, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname,
Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígale, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, Dios. Con tu poder. Purifícame y lávame, Dios. purifícame y lávame, renuévame, Dios, restáurame, Señor. Te quiero Dígalo una vez más, purifícame. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te queremos conocer a fondo, Dios. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor, rendir nuestra vida a ti, conocerte, dejar que tu espíritu fluya en nuestra vida, dejar que tu espíritu tome el control de nuestra vida, de nuestros actos. Gracias, Señor. Gracias por purificar nuestra vida, Señor, por lavarnos, por renovarnos, Señor. Hoy queremos, Señor, rendir nuestra vida a ti, Dios, y que pueda tu espíritu obrar, Señor, que pueda tu espíritu estar en nuestra vida, obrando, guiándonos, aconsejándonos, redarguyéndonos. Gracias, gracias, Señor, por tu espíritu, Dios. Te amamos, Dios, y quedamos, Señor, dispuestos para aprender, Señor, en esta serie tan bonita que tú le has regalado al pastor, Dios. Queda nuestro corazón dispuesto para aprender, Señor, cada vez más de ti, Dios. Amén y amén. Hola iglesia, muy buenas noches. Saludos muy especiales para todos y bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias por mantener la conexión a nuestros servicios virtuales
Qué tiempo tan glorioso el que el Señor nos está regalando los miércoles a través de la alabanza, a través de la palabra del Señor. Me gusta recordar que la alabanza es muy importante, hace parte del servicio, porque la alabanza tiene el objetivo de tocar nuestro corazón, de que nuestro corazón sea sensible a Dios, que podamos engrandecerlo desde nuestro corazón, reconocer sus grandes bendiciones, la grandeza del Señor. Para eso es la alabanza. Y en un corazón que ha alabado al Señor con toda la entrega, la palabra del Señor cae en tierra fértil, que es lo que va a suceder con nosotros en esta noche. Bueno, algunos anuncios antes de ir a la palabra del Señor. Recordarles que tenemos una agenda poderosísima, que mañana tenemos las reuniones de Mujer Integral a las 5 de la tarde y la reunión de Hombres de Bien a las 7 de la noche. Mujer Integral 5 de la tarde se conecta a través de Google Meet. Hombres de Bien 7 de la noche a través de Google Meet. Es el comienzo nuevamente de nuestros ministerios, grupos de trabajo que son fundamentales. Te animo a que te unas a los grupos. Te animo a que en este tiempo tengas la disposición, la disponibilidad de decir: yo quiero crecer más, yo quiero madurar. El domingo el Señor nos llevaba a desprendernos de la inmadurez y entonces vamos a actuar. Visión en acción es actuar. Entonces unámonos, reunión de mujeres a las 5 de la tarde, reunión de hombres a las 7 de la noche. La oración de los viernes, al igual que los martes a las 6 de la mañana, es gloriosa. Entonces te animo también para que estemos juntos aquí en la reunión de oración a las 6 de la mañana todos los viernes. El sábado los jóvenes. Quiero animar a los jóvenes, quiero animar a los padres. Vamos a establecer esa conexión entre los jóvenes nuevamente ahora en este comienzo de ministerios. Para que a las 4 de la tarde estén los jóvenes atentos, porque tenemos las dos reuniones. A las 4 de la tarde grupo de pulso, los chicos entre sexto y octavo grado de bachiller, pero también a las 4 de la tarde paralelamente los jóvenes, los chicos de noveno grado en adelante hasta universidad. Y ahí van a estar juntos, va a ser una gran bendición. Qué bendición tan grande. Y recordarles que comenzamos los sábados el Instituto Bíblico Integral. Vamos a hacerlo por ahora a través de Google Meet virtual mientras volvemos al templo. Yo te animo a que te matricules, a que pidas la información. Hay un formulario de prescripción para pedir la información. Es solamente llenar el formulario y si hay dudas, ahí nos vamos a estar conectando contigo, contactando y complementando cualquier pregunta, la información acerca del Instituto Bíblico para despejar las dudas. Que Dios los bendiga. Gracias por estar atentos a todas las actividades de la iglesia. El domingo nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. No se les olvide también suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen todos los contenidos que colguemos. Quiero darle una bienvenida muy especial a todas las personas, especialmente a las personas nuevas. Sabemos que siempre hay personas nuevas conectándose con nosotros. Queremos que sepas que es un privilegio que estés conectado esta noche. Hemos hecho esta invitación a familiares, a amigos, porque lo que estamos viendo tiene que ver con herramientas espirituales muy prácticas, muy poderosas, que nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana. De eso se trata las llaves del poder. Por eso yo quiero que hagamos una oración. Me gustaría pedirte que oraras en esta noche, que le pidieras a Dios que hable a tu corazón. Doy gracias a Dios por tu vida y te pido que ores también por mí y que le pidamos a Dios que su presencia esté con nosotros. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Dios todopoderoso y eterno. Gracias por tu fidelidad. Es tu fidelidad, Señor, la que nos permite estar aquí en esta noche reunidos en tu santo nombre y en torno a tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, nuestra vida de todo lo que esté atando, Señor, nuestro ser, para que podamos nosotros crecer espiritualmente y llevar a la práctica tu palabra. Yo bendigo de manera muy especial la vida de cada persona. Yo te doy gracias en Cristo Jesús y te pido que me ayudes, Señor, a ser un instrumento fiel para la predicación del mensaje que tienes para hoy en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, continuamos nuestro estudio. Hoy la productividad, la llave de la productividad.
¿Qué llave más especial la que vamos a analizar en esta noche? ¿Qué es la llave de la productividad? Pues, sencillamente hablando, es poner a trabajar los dones y talentos que Dios nos ha dado. La llave de la productividad es poner a trabajar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Si nosotros comprendemos, número uno, que Dios nos ha dado a todos habilidades, dones, talentos, y número dos, los ponemos en práctica, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y me gustaría que comenzáramos desde la segunda carta de Corintios del apóstol Pablo, segunda Corintios capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia ¿qué? Cosechará. ¿Por qué no lo vuelves a leer? Dice, recuerden esto: el que siembra ¿cómo? Escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Todos tenemos de parte del Señor dones, talentos, habilidades. Si nosotros los ponemos, los usamos escasamente, escasamente vamos a recibir de esas habilidades y de esos dones. Pero si nosotros los utilizamos en abundancia, es decir, reconociendo que tenemos cosas que Dios nos ha dado y las ponemos en práctica, pues vamos a recibir abundantemente la cosecha. La llave de la productividad es poner en uso aquellas cosas que Dios nos ha dado. La llave de la productividad consiste en emplear al máximo posible los recursos que Dios nos da. Emplear al máximo posible los recursos que Dios nos da. Y me gustaría que comenzáramos a hacernos preguntas. Una buena pregunta primera inicial es: ¿qué dones me ha dado el Señor? ¿Qué habilidades, qué talentos, qué capacidades, qué profesiones me ha dado el Señor? Allí vamos a encontrar en su respuesta cosas que quizá nos sorprenderían. Porque nosotros a veces creemos que sabemos qué es lo que queremos hacer o lo que Dios nos ha dado, pero muchas veces Dios nos ha dado dones que nosotros ni entendemos. ¿Sabes que a mí me impacta, me impresiona cómo los tiempos de crisis, los tiempos difíciles, suelen potenciar o solemos reconocer dones y talentos y habilidades que no sabíamos que teníamos en los tiempos de crisis? En los tiempos difíciles es cuando muchas veces surgen los mejores emprendimientos. Las cosas más especiales de las cuales muchos se van a ver beneficiados porque van a poner en productividad cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos en nuestras manos, que Dios había puesto en nuestro corazón. Entonces, una buena primera pregunta sería: ¿cuáles son los dones y los talentos que Dios nos ha dado? Pero una muy buena segunda pregunta es: ¿qué tanto los estamos utilizando? ¿Será que estamos utilizando al máximo, empleando al máximo posible los recursos, los talentos y los dones que Dios nos ha dado? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta esta noche? La respuesta a esa pregunta nos puede indicar que quizá no estamos dando el máximo, que tal vez hay un espacio para crecer, que tal vez hay muchas más posibilidades que vamos a encontrarlas, que vamos a verlas cuando utilicemos la llave de la productividad. Recuerda, la productividad consiste en emplear al máximo posible todos los recursos que Dios nos ha dado. Hasta lo último tienes que exprimir, hacer rendir ese recurso que está en tus manos. Hasta lo último. Como aquel pasaje de la viuda, estoy recordando que el profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa? No, solo un poco de aceite. Pues trae ese aceite. Pues recuerda que en ese pasaje hubo tanta abundancia de aceite que casi que se hace es una empresa. Entonces, a veces tenemos los recursos, los dones, las habilidades, no los estamos usando adecuadamente. La llave de la productividad nos debe llevar a emplear hasta el máximo posible esos recursos, hasta hacer rendir todo lo que está en nuestras manos. Tus capacidades y recursos no tienen límites en las manos de Dios.
Las capacidades y recursos que Dios nos ha dado no tienen límites en sus manos. Dios ha puesto en nuestra vida una cantidad de bendiciones como son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades intelectuales de tanto tipo, dones, no tienen límites en manos de Dios. Hay un principio bíblico sorprendente que es la productividad. La productividad origina el rendimiento de esos talentos, de esos dones. La palabra de Dios dice: el que siembra escasamente, escasamente recoge. El que escasamente utiliza los dones y los talentos que Dios le ha dado, escasamente obtiene un resultado de ellos. Pero el que siembra en abundancia, el que exprime esos recursos al máximo, el que se dispone a llevar hasta el tope esos recursos en productividad, pues en abundancia cosechará. Es importante comprender cuando hablamos de productividad que existe un mundo natural y un mundo sobrenatural. Eso es evidente, pastor. ¿Estás descubriendo el agua tibia? Sí, seguro. Estamos descubriendo el agua tibia. Existe un mundo natural y un mundo sobrenatural. Es decir, que existe productividad natural y productividad sobrenatural. Veamos algunos ejemplos de la productividad en el mundo natural. Por ejemplo, en la agricultura y la ganadería. Es un ejemplo tradicional. Si siembras escasamente una semilla en la tierra, la cosecha será una cosecha pobre. Pero si siembras una buena semilla de manera abundante y en un buen terreno que se ha preparado, ¿cómo va a ser la cosecha? La cosecha va a ser abundante. Una buena cosecha en la agricultura depende de la buena preparación del terreno, de la buena cosecha que se siembre, de la cantidad de semilla que se coloque en la tierra. Y así vamos a tener una cosecha abundante. ¿Por qué no miramos en los deportes? Entre mejor se prepare un atleta a través de su entrenamiento y de su disciplina, mejores resultados obtendrá de su cuerpo para ganar las competencias. Si un atleta quiere figurar en los primeros puestos, quiere obtener los mejores resultados, pues lo lógico es que se prepare. Lo lógico es que entrene, lo lógico es que se nutra bien, lo lógico es que prepare su cuerpo para ganar las competencias. Pero si lleva una vida sedentaria, de indisciplina, perderá las capacidades para ganar al momento de competir. Hay una productividad natural. Evidentemente vemos a nuestros atletas, cómo nos gusta verlos triunfar. ¿Qué hay detrás de esos triunfos? ¿Qué hay detrás de un Egan Bernal? ¿Qué hay detrás de un Nairo? Y en todos los deportes, ¿no? En el fútbol, en todos los deportes. Lo que hay detrás de aquellos atletas que sobresalen es que han exprimido al máximo los dones y talentos que Dios les ha dado en el mundo natural. Y en lo intelectual, un nivel de conocimiento nos conduce a un conocimiento mayor, a un conocimiento superior. Comenzamos cuando somos chicos en preescolar, pero avanzamos con todas las posibilidades que la productividad nos da, la productividad intelectual en la primaria, en el bachillerato, posteriormente en la universidad o en aquellas carreras técnicas o tecnológicas, y seguimos avanzando. ¿Cuál pudiera ser el límite? Si de alguna manera no aplicamos la llave de la productividad, en esta área podemos quedarnos estancados. Dios nos ha dado tantas capacidades intelectuales y cuando las ponemos en uso en el mundo natural, el Señor se glorifica de manera muy, pero muy especial. Y un último ejemplo, las finanzas. Es sacarle el mayor provecho posible a los recursos económicos. Hay personas que son muy hábiles con esta llave de la productividad en este sentido de las finanzas y como consecuencia reciben muy buenos dividendos. Hay gente que sabe multiplicar los recursos económicos porque llevan al máximo la productividad. En la agricultura la naturaleza nos muestra la productividad natural. En los deportes las personas que son conscientes de sus habilidades y las ponen al máximo obtienen resultados. En el área intelectual vemos cuántas personas que sobresalen porque están poniendo al máximo esas habilidades intelectuales. Y en las finanzas hay muchos ejemplos de esto. Es solamente para que nosotros tengamos claro que la productividad funciona.
La productividad funciona de manera eficiente y eficaz cuando nosotros entendemos los dones, los talentos que Dios nos ha puesto y los ponemos a trabajar. Este es un tiempo de poner a trabajar los dones y talentos. Con los retos que se presentan en estos tiempos, después de haber pasado de un año que estamos completando ya de pandemia, tan difícil, tan diferente, es necesario preguntarnos, ¿cuáles son esas habilidades que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son esos dones? Y ponerlos a funcionar, ponerlos a trabajar, exprimiéndolos al máximo. Por eso yo debo preguntarme, ¿en qué porcentaje estoy utilizando aquello que Dios me ha dado? Allí las preguntas nos darán, las respuestas nos darán el camino a seguir. Pero dijimos que así como existe una productividad en el mundo natural, existe una productividad en el mundo espiritual también, evidentemente. Sabemos que existe un mundo natural, pero existe un mundo sobrenatural. Vamos a mirar un pasaje bíblico que a mí me impacta tanto, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, que es una parábola del Señor. Desde Mateo 25 en adelante vamos a mirar esta parábola del Señor Jesucristo. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. El Señor Jesucristo solía contar las parábolas para que las personas pudieran entender cómo funcionan las cosas en el cielo. Esta palabra está escrita para que nosotros entendamos quién es Dios, cómo funcionan las cosas espirituales. La Biblia dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, ¿no? Este hombre toma la decisión de irse de viaje, pero llama a sus siervos, a sus colaboradores, los que trabajan para él, y le encarga sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 5,000. A cada uno según su capacidad. Atentos aquí. Porque es que a veces decimos, uy, pero es que el dueño de el hombre que emprende el viaje, uy, cómo es de injusto, cómo le pudo dar 5,000 a uno y 2,000 a otro, a 1,000. No, es que él le está entregando las monedas de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es que Él nos conoce. Dios te conoce, Dios me conoce. Él sabe qué pone en nuestras manos. Él conoce nuestras habilidades, nuestras capacidades. El problema no será la cantidad de dones que recibimos, como lo vamos a ver. Dios sabe, nos ha dado capacidades a cada uno y nos entrega esas diferentes dones o talentos o habilidades que podemos inferir de esta parábola. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Aquella persona que recibió la mayor cantidad de monedas puso la llave de la productividad a trabajar. Cogió sus 5,000 monedas, las puso a trabajar, hizo las inversiones, hizo los ajustes necesarios, calculó los intereses y puso, como dicen por ahí, la plata a rendir. Los dones y habilidades hay que colocarlos a rendir. Esa es la llave de la productividad. ¿Y qué pasa con esta persona que pone a rendir estas 5,000 monedas? Pues la Biblia dice que ganó otras 5,000. Oye, impresionante, dobló los recursos. Dobló los recursos. Cuando nosotros ponemos nuestros recursos a funcionar, encontramos utilidades, doblamos nuestros recursos. La llave de la productividad es poderosa. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos y lo ponemos a funcionar, los ponemos a rendir, exprimimos esos dones, pues vamos a doblar los recursos y hasta muchas veces más, como vemos en la vida de tantas personas. Asimismo, versículo 17, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Asimismo hace referencia que hizo lo mismo que el que recibió las 5,000. Dice la Biblia, fue enseguida y negoció con ellas. Puso la llave de la productividad en uso. El de las 5,000 y el de las 2,000. Ambos pusieron la llave de la productividad y ambos obtuvieron
una ganancia extraordinaria. Doblaron el capital. Se potenció de manera increíble esos talentos que Dios había entregado. En las versiones antiguas de la Biblia habla acerca de talentos. El talento era una moneda. Por eso la Nueva Versión Internacional habla de 5,000 monedas de oro, ¿no? 2,000 monedas de oro. Pero nosotros podemos entender que esto no se refiere únicamente a dinero, porque es que el Señor está hablando en términos espirituales. Los talentos, los recursos, los dones pueden ser físicos, en este caso económicos, pero también son habilidades, dones, profesiones, talentos que Dios nos ha dado para ejercer nuestras labores. La llave de la productividad entiende que como Dios ha colocado en cada uno de nosotros diversas capacidades, salimos enseguida y vamos a trabajar con aquello que Dios nos dio. Y la consecuencia de eso es que se va a doblar la cantidad que Dios nos entregó. Compartía con ustedes que en los momentos difíciles es cuando se potencian los mejores emprendimientos. Y haciendo un análisis de la llave de la productividad, con lo que uno escucha, con lo que uno ve en los noticieros o le cuentan, es increíble darse uno cuenta o enterarse de cómo aquellas personas que pusieron a trabajar aquellos dones o talentos que incluso no sabían que tenían, Dios les está respaldando porque están utilizando la llave de la productividad. Dice la palabra del Señor el versículo 18. Pero, ¿por qué no dices conmigo pero? Ahí donde estás en tu casa. Dile una vez más, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire cómo son las cosas de increíbles. Dios sabe a quién le entregó los 1,000, ¿no? Pero el que recibió los 1,000, ¿qué hizo con los talentos? Los enterró. Dice que cavó un hoyo en la tierra. A mí me impacta eso. Cavó un hoyo en la tierra. Yo tengo mis talentos, tengo mis monedas, tengo mis habilidades y cavo un hoyo en la tierra. Escondo mis talentos. Yo tengo unas capacidades que Dios me ha dado, un potencial que Dios me ha entregado, y yo los guardo, yo los escondo, yo los oculto. Es increíble. Eso fue lo que hizo el que recibió los 1,000 talentos. Dice que cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, el versículo 19 dice que después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios siempre va a arreglar cuentas. ¿Y cómo son las cuentas? ¿Cómo están las cosas? El Señor viene a decir, bueno, ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con esas capacidades? ¿Qué hiciste con esas profesiones? ¿Qué hiciste con esas habilidades? Ese es el arreglo de cuentas. El Señor va a volver a arreglar las cuentas, llave de la productividad. Después de mucho tiempo volvió a arreglar cuentas. Versículo 20. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Ah, qué belleza, qué hermoso. ¿Te imaginas? Llegar donde el Señor y decirle, Señor, tú me encomendaste esto. Tú me diste estos talentos, tú me diste esas habilidades. Yo puse a trabajar la llave de la productividad. Señor, como tú me diste estas capacidades, yo los puse a producir. Yo usé la llave de la productividad. Qué hermoso. Ah, qué lindo será pensar que algún día el Señor nos pida cuentas y nosotros podamos decirle, Señor, mira, te traje el doble. Tú me encargaste 5,000 y yo vengo con 10,000. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
A mí me impresiona este versículo, porque primero es una respuesta hermosa del Señor, ¿no? Es ese espaldarazo, es ese reconocimiento. Hiciste bien, buen siervo y fiel. Es ese abrazo, ese reconocimiento. Pero esto es lo que me impacta. En lo poco has sido fiel. Pero ¿cómo así? Luego no era el que más tenía monedas. Es que tenía 5,000, otro tenía 1,000. Y el Señor le está diciendo, en lo poco has sido fiel. Es que esos 5,000 que nos parece tanto, es lo poco en manos de Dios, y Dios quiere que seamos fieles con eso. Tal vez no sea la cantidad de talentos que tenga. De hecho, puede ser uno solo el que Dios te haya dado, o 2 o 3, eso no importa. Lo que importa es que seamos fieles con eso que Dios nos ha dado. Esa es la llave de la productividad. Que nosotros seamos fieles con aquello que Dios nos ha dado, que es lo poco en las manos de Dios, porque Dios es inmenso, pero que cuando Dios recibe el rendimiento, los réditos, dice, en lo poco has sido fiel, te daré mucho más. Dios pide cuentas en cualquier momento. Quizá hoy mismo nos está pidiendo cuentas. Y las cuentas de Dios son la oportunidad para recibir más habilidades y más talentos de parte del Señor. Cuando Dios pide cuentas, imagínate que el Señor se apareciera por esta semana del mes de febrero y dijera, bueno, voy a ir a la casa de Hernán a pedirle cuentas. A ver, yo le entregué a Hernán unos dones, unos talentos, unas habilidades. Voy a ver qué es lo que ha hecho con eso. Que el Señor llegara y yo le dijera, Señor, mira, esto fue lo que tú me entregaste y yo lo he multiplicado. Y que Dios me dijera, Hernán, has sido un siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ahora te voy a entregar mucho más, porque me has demostrado que eres fiel. Esa es la llave de la productividad. Versículo 22, llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué hermoso. Ven a compartir la alegría que tengo de ver que tú has traído, multiplicado los recursos que yo te di. ¿Cómo se alegra el Señor cuando ve que nosotros multiplicamos? Que hacemos uso de la llave de la productividad y que entendemos que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, profesiones, capacidades, y que nosotros los hemos puesto en práctica. Hemos puesto en uso la llave de la productividad, trayendo resultados, y el Señor se goza y nos dice, tengo más para ti porque fuiste fiel en lo poco. Qué bendición tan grande. Versículo 24. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Este versículo es impresionante. Yo sé quién eres tú, Señor, yo sé cómo actúas, yo sé lo que esperas. Señor, yo sabía que usted... bueno, dice Señor, explicó, llegó con explicaciones, ¿no? Los que no usan la llave de la productividad siempre tienen explicaciones. Los que no llevan al máximo el potencial o potencian los dones que Dios ha dado, siempre tienen explicaciones. Siempre hay una excusa, una explicación. Este tenía la propia. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Lo que está pasando aquí es increíble y nosotros tenemos que analizarlo muy bien porque estamos hablando de cosas sobrenaturales. La razón por la cual el que recibió las 1,000 monedas fue y las escondió es porque tuvo miedo, porque tuvo temor. ¿De qué tuvo temor? De usar la llave de la productividad. Esta persona se llenó de pánico, se llenó de pavor, se llenó de miedo y lo que hizo fue esconder las capacidades que Dios le dio. Al tener miedo, lo que hace es, yo mejor no utilizo esto que Dios me dio. Sé que Dios me lo entregó. Sé que Él se fue de viaje y me dejó esto, pero yo estoy lleno de miedo, de pánico.
El domingo pasado trabajamos en 5 áreas para desprender de nuestras vidas y una de ellas fue el temor. E hicimos una oración para desprendernos del temor. Ahí está, nuevamente. Ahí está el modelo de la oración que la podemos utilizar una vez más si es necesario. Y si hay algún temor que nosotros tengamos hoy de poner en práctica lo que Dios nos ha dado, le pidamos al Señor que se desprenda ese temor. Porque cuando nosotros tenemos temor somos improductivos. El temor es el mejor amigo de la improductividad. No es que yo no abro esa empresa porque qué miedo. No es que yo mejor no hago este emprendimiento porque qué temor. No es que yo tengo temor a quebrarme. Y todos esos temores hacen que nosotros enterremos. No es que a mí me da temor que me vean en público. No es que yo tengo esta habilidad tan impresionante con los instrumentos de música, pero no es que a mí me da miedo. Y así puede pasarle a muchas personas. Si queremos que las cosas funcionen con la llave de la productividad, no podemos tener temor. Dice la palabra, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Esta persona no se acerca con pérdida. Esta persona se acerca con los mismos recursos que el Señor le había dado. Y a muchas personas les parece gran cosa decir, yo tengo estas habilidades, yo tengo estos recursos, yo tengo estos dones, pero no ponerlos en uso. Eso es lo que está pasando aquí. Pero su Señor le respondió, le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Así que me conocías, no conocías mi carácter. Así que sabías quién soy yo y cómo actúo. Siervo malo y perezoso. Versículo 27, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene 10,000, las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola tiene un sentido muy poderoso, muy profundo, que algún día la quiero compartir con ustedes en un sermón que yo titulé Aroma a Dios. Pero en el sentido que la estamos analizando hoy, es en el sentido de que Dios ha entregado talentos, dones, habilidades y espera que nosotros los pongamos a producir. Cuando nosotros ponemos a producir estos recursos, estos dones, los exprimimos al máximo, los llevamos al tope y damos rendimiento, el Señor se pone feliz y nos da más y nos permite entrar en su gozo y en su felicidad. Pero cuando nos llenamos de miedo y enterramos estas habilidades que Dios nos ha dado, estos potenciales que tenemos, dice la palabra del Señor, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Quítenle las habilidades a esta persona y désenla al que tiene más. A mí me impresiona pensar que las capacidades o las habilidades pueden ser perdidas si no se ponen en uso, si no se llevan a la productividad. La llave de la productividad va a evitar que aquellas habilidades o capacidades se pierdan o se distorsionen o se desperdicien o pierdan valor y potencial. El usar los dones, el usar los talentos, las habilidades en la administración, en la enseñanza, el usar las capacidades intelectuales, físicas, el poner en práctica lo que Dios nos ha dado, en llevar al máximo, hace que se potencien y no que se pierdan. Estaremos perdiendo algunas cosas preciosas que Dios nos enseñó por no estar usando la llave de la productividad. Yo te había pedido que buscaras hace 15 días en la casa, si encontrabas por ahí llaveros en la casa, siempre hay llaveros en casa, y llaves que uno se encuentra y uno dice, ¿estas llaves para qué son? Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es, ¿y esto para qué me lo dio el Señor? Yo no entiendo por qué tengo estas habilidades de hablar idiomas. Yo no entiendo por qué tengo estas habilidades de negociar. Yo no entiendo, Dios, para qué me dio estas habilidades de socializar con la gente. ¿No será que hay que preguntarle al Señor por qué tengo estas habilidades y ponerlas en uso? La Biblia dice, porque a todo el que tiene
es decir, a todo el que le da uso, el que practica, el que es productivo, se le dará más y tendrá en abundancia. A veces uno se pregunta, ¿por qué no tengo en esta área? O por qué hay personas que no tienen cuando hay otros que tienen. Aquí está la explicación. Dios a todos nos ha entregado unas capacidades, a todos, diversas, diferentes, para usarlas, para ponerlas en producción. Cuando no lo hacemos, las perdemos y son entregadas a los que sí han utilizado la productividad. Hay un personaje en la Biblia que lo vimos hace 8 días como ejemplo del despojo, que es el patriarca Abraham. El patriarca Abraham es un ejemplo de productividad impresionante. Es que Abraham recibió unos dones y unas habilidades para administrar sus recursos. Los patriarcas tuvieron una capacidad de comprender que lo que Dios les había dado tenía que ser multiplicado. Entonces hablemos de productividad y fe. Porque es que Abraham es el padre de la fe, como lo estamos viendo en nuestro devocional Abraham 365. En Génesis 24, versículos 34 y 35. Mira lo que dice el criado de Abraham. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Mira la prosperidad de Abraham. ¿Por qué Abraham fue un hombre tan próspero? Primero, porque se despojó. Ya lo vimos hace 8 días. Se despojó de su tierra, de sus parientes, marchó hacia la tierra que Dios le mostraría por fe. Y al recibir del Señor esas promesas de bendición, lo que hizo fue usar la llave de la productividad. Este hombre llegó a ser increíblemente próspero. La fe y las riquezas no son incompatibles. De hecho, lo que Dios da en las capacidades, lo que da en los dones, lo que da en las habilidades, son la oportunidad de que al usarlas podamos enriquecernos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Porque así son las habilidades de Dios, así son las capacidades que Dios da. Cuando nosotros por la fe recibimos todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nosotros entendemos que el uso de la llave de la productividad multiplica los bienes, pues vamos a ser bendecidos como fue Abraham. El uso de los dones y talentos. Me gustaría preguntar nuevamente, ¿qué dones te ha dado el Señor? Me gustaría preguntar en esta noche si los estás poniendo en práctica, si estás maximizando con la productividad aquellos dones, talentos, habilidades, profesiones, capacidades únicas que Dios te ha dado. ¿Será que el temor nos está haciendo enterrar estas cosas? ¿Será que el temor, el miedo nos está haciendo esconder las habilidades que Dios nos ha dado? O por el contrario, estamos entendiendo que Dios nos ha capacitado y estamos usando, exprimiendo al máximo. En la Biblia vemos múltiples ejemplos de aquellos que pusieron sus dones a trabajar, muchos. El rey David, Nehemías, el profeta Daniel, son ejemplos todos de cómo pusieron en uso los dones que Dios les dio. Pero hoy quiero hablarles de José, un nieto de Abraham, uno de los hijos de Jacob, bisnieto más bien de Abraham. José recibió un don muy especial entre muchos otros. ¿Sabes cuál era el don de José? Interpretar sueños. Desde pequeño José interpretaba sueños. Y cuando José puso en uso la llave de la productividad, cuando era pequeño comenzó a tener problemas. Dice la Biblia que su papá tuvo un sueño y José se lo interpretó. Dice la palabra del Señor que su padre tuvo un sueño de que habían unas espigas erguidas y otras espigas caídas. Y José le dijo: es una crisis que vamos a tener, papá. Es una crisis que vendrá. ¿Sabes que cuando José utilizó la llave de la productividad, maximizó los dones,
sus hermanos se burlaron de él. ¿Sabes qué le decían los hermanos a José? Uy, allá va ese soñador. Cuando nosotros comenzamos a utilizar los dones y los talentos que Dios nos da, hasta soñadores nos dicen. Yo he visto eso muchas veces. Este está soñando. No, miren eso. ¿Y eso para qué le va a servir, no? En una sociedad como la nuestra. ¿Y eso para qué le sirve? Solo te digo, utiliza los dones y talentos que Dios te ha dado. No importa que te llamen soñador. Porque si Dios te lo dio y tú lo estás maximizando, Dios te va a sorprender. Claro, como consecuencia de la envidia que despertó en sus hermanos, que son de aquellos que entierran los dones, pues lo vendieron a una caravana que pasó por allí. Lo iban a matar, pero uno de sus hermanos dijo: no, no hagamos eso. Entonces se lo vendieron a unos madianitas. Y José se va en esa caravana. El Señor le permite a José llegar a la casa de Potifar en Egipto, de tierra de Canaán a Egipto. Le permite llegar a la casa de Potifar. José tenía un don, además del don de interpretar los sueños poderoso, que era el don de la administración. En la casa de Potifar dice la Biblia que José organizó esa casa, que puso en orden todas las finanzas de Potifar y que Potifar vivía tranquilo porque en su casa estaba José. José maneja la llave de la productividad como pocos en la Biblia. Maximiza los dones que Dios le ha dado y le permite a su patrón estar tranquilo. Encuentra un tropiezo, la esposa de su jefe quiso hacerlo resbalar, buscarle la caída, el tropiezo, pidiéndole que tuvieran intimidad. Pero José era un hombre recto delante del Señor. Y ustedes conocen la historia, cómo sale corriendo cuando esta mujer se desnuda. Y como es un hombre que utiliza la llave de la productividad como pocos y es espiritual, dice: yo no puedo poner mis manos sobre esta persona, esto no es lo que yo debo hacer. Sale corriendo y esta persona lo acusa de que ha sido José el que la ha abusado. Como consecuencia llega a la cárcel. José en la cárcel. José en la cárcel utiliza la llave de la productividad como pocos. El carcelero empieza a notar que José tiene unos dones de administración y pone a José a administrar los recursos de la prisión. Qué cosa tan loca. El uso de la llave de la productividad es impresionante. No importa dónde estés, no importa las condiciones en las que estés, si estás utilizando la llave de la productividad, esta llave te hará brillar para que te den el mejor lugar, para que te den el mejor empleo. Habrán los mejores espacios para ti, aún en las condiciones difíciles para nosotros. Allí a la cárcel llegan el copero y el panadero del rey, que tuvieron un problema con el faraón, y llegan a la cárcel. Y ellos tienen un sueño. Y José utiliza la llave de la productividad. Él tenía el don de interpretar los sueños. Y le interpreta los sueños al copero y al panadero. Bueno, al final estos hombres salen. Y estando en el palacio, uno de ellos, cuando el faraón tiene un sueño que ninguno lo puede interpretar, le dice este hombre al faraón: yo conozco a alguien que puede interpretarte ese sueño, faraón. ¿Y quién es esa persona? Es José. Él está prisionero en la cárcel. El uso de la llave de la productividad es impresionante. ¿Cómo te hace relevante aún en los tiempos y en los momentos difíciles? Pues efectivamente llaman a José. El faraón había tenido unos sueños que lo tenían atormentado. Las vacas gordas, las vacas flacas, los tiempos de abundancia y los tiempos de crisis. Ninguno había podido interpretar los sueños. Y cuando le pregunta a Faraón si él puede interpretar los sueños, ¿sabes qué le dice a José? Dios, el Dios en el que yo creo, puede interpretarlos. ¿Sabes qué está diciendo José? Este don no es mío, este don me lo dio el Señor. La llave de la productividad potenciada al máximo, esto es de Dios, esto me lo dio el Señor, Él puede interpretar los sueños. Y interpreta el sueño del faraón. 7 años de abundancia y 7 años de crisis vendrán sobre tu reino. Hay que buscar la forma de administrar correctamente esa abundancia para que la escasez no golpee tan duro el reino. Y el faraón se pregunta: necesitamos a una persona que sea capaz de administrar eso.
¿Y sabes qué dice el faraón? Esa persona es usted, mi hijo. Esa persona es usted que me interpretó los sueños. No puede haber nadie más capacitado para administrar mi reino, sino usted que me ha interpretado los sueños. La llave de la productividad es impresionante, hermano. No importa en qué etapa de la vida, en qué periodo, en qué momento, en la crisis, en las bendiciones la usemos. Dios nos va a abrir espacio, nos va a hacer relevantes. ¿Y cómo es que José pasa de ser el soñador para sus hermanos, para su padre? Pasa de estar en la casa de Potifar, el administrador, de estar en la cárcel, a ser, después del faraón, la persona más importante en Egipto por el uso de la llave de la productividad. En el tiempo de crisis en Egipto, llega su familia a Egipto. Ustedes saben la historia, cómo se presentan. Bueno, hay una cantidad de sucesos allí. Y Dios cumple el sueño de la espiga erguida y de las espigas agachadas cuando sus hermanos se postran ante él, porque Dios le había dado un don y José lo estaba poniendo en práctica. La llave de la productividad es poderosa, y en José tenemos un ejemplo de cómo, sin importar los tiempos, los periodos, las crisis, los momentos, entendió que Dios le había dado algo, que lo había premiado, que le había dado habilidades, capacidades varias, y las maximizó y exprimió los dones al máximo, y Dios lo puso en un lugar de preeminencia en el cual pudo ayudar a su familia, ayudar a sus seres queridos. Sabemos cómo es la historia. Jacob regresa a Egipto, donde está José. Él se les presenta y los bendice porque ha utilizado la productividad. Me gustaría terminar revisando 3 versículos. El primero en Eclesiastés 9:10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo ¿con qué? Con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Oiga, qué versículo tan espectacular. La Biblia dice todo lo que te venga a la mano, las capacidades que tienes, los dones, las habilidades, las profesiones. Dice la Biblia, hazlo con todo empeño. Potencialos, llévalos al máximo, el máximo uso de la productividad. Todo lo que tengo lo utilizo de una manera increíble, lo potencio. ¿Será que hay cosas que no las estamos haciendo con todo empeño? ¿Será que en nuestra vida tenemos cosas escondidas en el cajón de nuestro corazón, las enterramos por el temor o por otras cosas que no le hemos puesto empeño? La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. ¿Por qué? Porque en el sepulcro, a donde todos nos vamos a dirigir, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que lo potenciemos aquí y ahora. Hagámoslo con empeño. Utilicemos la llave de la productividad con empeño. Proverbios 10:4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. ¿Cuáles son las manos ociosas? Son las manos de aquel que, sabiendo que tiene un potencial, no lo utiliza. Está en el ocio. Pero aquel que tiene manos hábiles, aquel que pone la llave de la productividad en uso, la Biblia dice, atrae riquezas. Nuevamente me reitero en esto, las riquezas no son solamente materiales. Hay riquezas espirituales, riquezas intelectuales, riquezas relacionales, riquezas emocionales. ¿Cuántas cosas? Hay personas que son felices con lo que hacen y son ricos emocionalmente, que ni siquiera tienen los grandes recursos económicos, porque poco les importa, porque son felices con lo que hacen. ¿Cuál es el problema de eso? Si esa es su mayor riqueza, están utilizando la llave de la productividad en ese sentido, que Dios los bendiga. Pero pueden ser las riquezas económicas, familiares, cuántas cosas. Y Proverbios 13:23, mira lo que dice la palabra del Señor. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La Biblia dice todo esfuerzo. ¿Todo qué, iglesia? Esfuerzo.
tiene su recompensa. ¿En qué área te estás esforzando? Yo sé que muchos estamos utilizando la llave de la productividad, los dones que Dios nos dio y que lo estamos haciendo con esfuerzo. Hay una promesa para ti, que estás utilizando la llave de la productividad, que te estás esforzando. Mira, sabes, yo sé que hay muchas personas que aún con esfuerzo y sin tener las mayores capacidades o habilidades en ciertas áreas, están tratando de llevar adelante sus proyectos, sus emprendimientos. No son ni siquiera los más hábiles en ciertas áreas, pero su esfuerzo, dice la Biblia, esta es la promesa que Dios te tiene. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Vas a ser recompensado por el uso de la llave de la productividad. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza, las excusas. No, es que yo no he podido utilizar los dones porque... No, es que este tiempo, no, es que las dificultades, no, es que, ¿por qué? Excusas. Quedarse solo en palabras. Hay unos que dicen, wow, yo tengo un proyecto, pastor, no te imaginas el proyecto que tengo. Qué bueno. ¿Y cuándo lo vas a poner a trabajar? A veces nos quedamos solo en palabras y eso lleva a la pobreza. Yo quiero esta noche que hagamos una oración. Yo quiero que al preguntarnos, o me gustaría que al preguntarnos qué dones, qué habilidades, qué talentos, qué capacidades me ha dado Dios, qué profesiones, qué se me facilita, porque es que yo actúo de una manera diferente cuando otros actúan de otra forma, porque yo tengo estas cosas que son tan especiales cuando otros tienen otras. Preguntémonos qué dones tenemos, pero preguntémonos también ¿cómo estamos maximizando ese don? El temor, las dudas, el pecado, la avaricia, la inmadurez espiritual, cosas de las cuales desprendimos o nos desprendimos el domingo pasado, nos deben llevar a entender que Dios nos dio unas habilidades y unas capacidades y que el uso de esta llave de la productividad va a hacer que Dios se sienta feliz y que tal vez es lo poco, pero que Dios tiene más. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Porque Dios tiene grandes cosas para aquellos que entendiendo su palabra la ponemos en práctica. Visión en acción es practicar lo que Dios nos ha dado. Y por eso fue que Dios me puso en el corazón enseñar las llaves del poder, porque no hay nada más práctico que estas enseñanzas. Esto no se asemeja a nada que tenga que ver con religión, sino esto es palabra en acción. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero darte gracias por tu fidelidad. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Señor, tú nos has dado a cada uno de nosotros tantos dones, tantas capacidades, tanto potencial. Señor, tú has puesto en mi vida y en la vida de todos nosotros cosas tan impresionantes, habilidades y capacidades como las que pusiste en José. Gracias. José, Señor, para nosotros es un ejemplo de la llave de la productividad en uso máximo, en dificultades, bajo burlas, en condiciones adversas, en el buen tiempo. Como tu palabra nos muestra la gran bendición que José recibió cuando puso en práctica lo que tú le diste, cuando usó la llave de la productividad. Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que quites vendas de los ojos de mis hermanos y de su corazón y del mío. Señor, que quites aquellas vendas que no nos están dejando ver lo que tú nos has dado. Señor, quita todo temor y permítenos marchar, Señor, usando la productividad. Señor, yo oro por emprendimientos, yo oro por bendición, yo oro por proyectos, por planes en los cuales tú bendigas y engrandezcas, Señor, las personas de la iglesia, las familias. Oro, Padre Celestial, porque abras caminos, porque despiertes, porque motives, porque levantes, Señor, en cada uno de nosotros ese deseo de usar la llave de la productividad. Pongo en el llavero de mi corazón esta llave, Señor, y me decido a utilizarla con los talentos que tú me has dado en Cristo Jesús.
Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo bendigo cada persona que está conectada en este momento a este servicio. Porque yo sé, Señor, que de aquí, de escuchar esta palabra, van a salir nuevas cosas, nuevas actividades, nuevos proyectos con los que tú vas a bendecir, Señor, todas las familias de la iglesia en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra, Señor, en unidad con cada persona que está conectada a este mensaje, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Qué privilegio contar con la atención de todos ustedes. Me gustaría que termináramos haciendo dos cosas muy importantes. La primera, haciendo la oración de fe. Siempre al terminar nuestros servicios, hacemos una oración que se llama la oración de fe o la oración de arrepentimiento, y que tiene su base en las Sagradas Escrituras. Pablo a los Romanos: si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sé que hay personas unidas a este video por primera vez. No me gustaría que te fueras sin hacer esta oración, porque la mayor productividad que nosotros podemos tener es cuando Cristo está en nuestros corazones. Allí se van todos los miedos, allí se van todos los temores, allí se rompen todas las cadenas. Hagamos esta oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, recibe un fuerte abrazo de mi parte, de parte de mi hermosa familia, de la iglesia, de los líderes, los servidores de la iglesia. Eres bienvenido. Esta es tu casa. Está saliendo en pantalla nuestro número de teléfono de WhatsApp institucional y un código QR que puedes escanear para que tengas un formato y hacernos llegar la información. Yo hice esta oración. Bienvenido si te reafirmaste en esta oración. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. La llave de la productividad es poner en práctica la palabra. Visión en acción es practicar la palabra. La Biblia habla sobre diezmos y ofrendas. Y la Biblia dice que cuando nosotros practicamos estos principios, Dios abre las compuertas del cielo y envía bendición sobre nuestra vida. Vamos a creer la palabra de Dios y vamos a practicarla con amor. En Casa Sobre la Roca practicamos el principio del diezmo y de la ofrenda voluntariamente, pero con todo el corazón, creyendo lo que dice allí la palabra. Por eso, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, que tú bendigas de manera muy especial la vida de toda persona que ha diezmado, que ha ofrendado con tanto amor, con tanta convicción. Tu palabra dice: abriré las compuertas del cielo. Tu palabra dice: pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y envío bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Reprenderé a la langosta para que no se coma las cosechas, al devorador, y tendrán una nación encantadora. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas grandemente a todo el que ha depositado la fe en esta promesa y le permita, Señor, recibir esa bendición tan poderosa. Yo sé, Señor, que hay personas que han querido hacer el principio, practicarlo, no han podido, pero la fe del corazón es poderosa. Que todo aquel, Señor, que tenga en su corazón el simple deseo de hacerlo, Señor, reciba de tu mano la bendición en Cristo Jesús. Y en aquellos, Señor,
que han tenido dudas, yo te pido que despejes esas dudas en el nombre del Señor Jesucristo y que bendigas a todo quien tenga una dificultad económica. Ya sabemos que el uso de la llave de la productividad traerá bendición. Testimonios habrán entre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias por esa gracia de dar para las cosas del Señor. Esperamos mañana una reunión muy especial de mujeres a las 5 de la tarde a través de Google Meet. Y espero a los hombres. Hay mucho que aprender, muchachos. Seamos espirituales. Avancemos hacia la madurez. 7 de la noche, mañana jueves, Google Meet. Viernes oración, 6 de la mañana. Y sábado, los muchachos, los jóvenes, chicos, Dios los bendiga. Sigamos adelante. La iglesia continúa ahora en este ciclo retomando las actividades de los ministerios. 4 de la tarde, TMT Pulso, TMT Ecoilegado. Todavía tenemos la oportunidad de matricularnos al Instituto Bíblico. Bueno, permítame decir para cerrar que todas estas cosas las enseñamos también en el Instituto Bíblico. Que Dios los bendiga. El domingo los espero a las 10:30 de la mañana. Padre, gracias. Yo me despido de mis preciosos hermanos, de todo aquel que se conectó en esta noche, dejándoles un saludo muy especial y la gratitud de mi corazón por su fidelidad en la conexión a nuestros servicios. Y yo bendigo de manera muy especial cada familia, cada persona, cada hombre y mujer, en tu santo nombre, Jesús. Y te doy gracias por la bella iglesia que tú nos has dado. Porque, Señor, estamos practicando principios poderosos de la palabra que traen resultados en nuestra vida. Quita la religiosidad de nuestro corazón y llévanos a ser hombres y mujeres espirituales en Cristo Jesús. Bendícenos con una noche gloriosa de descanso y un despertar maravilloso, Señor, para el uso de la llave de la productividad en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.